es dirigida, hermanos, a alguien que no era un pastor. Sabemos que Gallo no era un pastor, no era un misionero, no era un evangelista. No fue dirigida la carta como otras epístolas a una iglesia. Fue dirigida evidentemente a un hermano, miembro de una iglesia, llamado Gallo. Aunque hay tres personajes que se mencionan en esta carta, uno es Gallo, otro es Diótrefes y el otro es Demetrio. Creo, hermanos, con todo mi corazón que Dios tiene un propósito para esta carta, y es enseñarnos la actitud que tenemos hacia la obra misionera. Y ahorita van a ver por qué. El hermano Gallo era un miembro. Hay 4 referencias en la Biblia, aparte de esta carta, de un Gallo. No sabemos si era el mismo que aparece en Hechos acompañando a Pablo allá en Mileto. Y no sabemos si era el mismo en otras ocasiones, porque era un nombre común bajo el Imperio Romano. Pero suponemos, hermanos, que era otro Gallo, miembro de una iglesia, no el pastor, no un misionero, no un evangelista. Juan escribe esta carta, hermanos, para reconocer el trabajo que este hermano hacía con relación a la obra misionera y animarle a seguirlo haciendo. Y hay algunas características que quiero aprender. De hecho, este estudio es sobre Gallo, sobre Diótrefes y Demetrio. Pero quiero hablarle un poquito enfáticamente sobre Gallo, aunque no nos alcance el tiempo para lo demás. Tenía un testimonio tremendo. Ven, mire ahí conmigo, ahí en tercera de Juan, el anciano, está hablando de Juan. Sabemos que ocultaba su nombre o lo hacía de manera anónima por causa de la persecución y por causa de circunstancias que había en ese tiempo. Pero dice el amado, con ese seudónimo todos sabían a quién se refería la carta. Amén. ¿Quién era el que escribía? El discípulo amado era el apóstol Juan. Amén. Pero se refiere, dice el anciano a Gallo, el amado, perdóneme, amado se refería a Gallo, a quien amo en la verdad. Vemos, hermanos, que le dice en versículo 2, amado, y voy a brincarme algunas cositas, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan le dice al hermano Gallo, este es mi anhelo sincero hacia ti, hermano Gallo, que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Más que una salutación, era un deseo genuino de Juan hacia el hermano Gallo. ¿Por qué venía este deseo? Este anhelo, esta oración de Juan para con Gallo. Y en versículo 3 nos empieza a hablar las virtudes de este hermano. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Lo primero que vemos de Gallo, hermanos, es que él tenía testimonio en esa iglesia que trascendía por encima de otras personas de la iglesia. Gallo, hermanos, cuando gente pasaba por esa iglesia, ahorita vamos a ver quiénes daban testimonio de él. Gente que pasaba por esa iglesia, vamos a ver que eran siervos de Dios, misioneros, pastores o predicadores que pasaban por la iglesia donde Gallo era miembro. Cuando Juan preguntaba, oye, ¿visitaste tal iglesia? No sabemos cómo se llamaba la iglesia, no sabemos cómo se llamaba el pastor. Pero cuando les preguntaba Juan, ¿pasaste por este lugar? Sí, visité la iglesia, vamos a decir que se llamaba La Puerta Abierta, ¿verdad? Visité la iglesia. ¿Y cómo te fue? No, tremendo. Ahí hay un hermano que se llama Gallo, tremendo hermano. Y este hermano tiene un corazón tremendo por la obra de Dios. Dice la Biblia, ahí en versículo 3, me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, dice, que el saber, oír que mis hijos andan en la verdad. Oír que mis hijos, dice, andan en la verdad. Vemos ahí, hermanos, que el apóstol Juan reconoce el trabajo del hermano Gallo. Pero ¿qué es lo que él hacía? Versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos.
especialmente a los desconocidos. Desde tiempos, hermanos, en que se escribió esta carta, había la costumbre que pasaban hermanos por las iglesias que habían sido llamados a predicar el evangelio, desde los apóstoles, después, hermanos, de los discípulos que se les llamó cristianos. Había gente que había dedicado y consagrado su vida, como Pablo, como Bernabé y como Juan Marcos y otros hermanos, a predicar el evangelio. Y ellos tenían la costumbre de pasar por las iglesias de hermanos que habían tenido el testimonio de recibir a Cristo como su Salvador, para poder ser financiados para seguir adelante predicando el evangelio. ¿Sí me está siguiendo? Eso es lo mismo que sucede hoy en día. Parte del trabajo de la obra misionera son personas que han sido llamados a servir al Señor, y para llegar al campo donde Dios los ha mandado, visitan iglesias, y hermano, esas iglesias tienen responsabilidad para con ese misionero de prestar servicio a ellos, como vemos aquí. ¿Qué clase de servicio hacían? Versículo 6. Los cuales, dice, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y mire lo que dice aquí: harás bien. ¿En qué dice, hermanos? Encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Ahí vemos que se trataba de siervos de Dios. Dice ahí: harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que ¿qué? Continúen su viaje. Aquí, hermanos, hay una enseñanza muy importante que cada iglesia debe aprender. Más que el pastor, que también lo debe saber, más que los miembros, más que los misioneros mismos, los miembros de la iglesia deben saber cómo Dios nos da el ejemplo de este hermano Gallo, para que nosotros aprendamos a seguir el ejemplo de él. Recuerden que dice la Biblia que las cosas escritas fueron para nuestro ejemplo. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de cosas que Dios quiere que nosotros imitemos. El hermano Gallo tenía la costumbre, buena costumbre, de encaminar a los siervos de Dios para que continuaran su viaje. Usted tiene que saber esta palabra encaminar. Usted y yo la entendemos, ¿verdad? Y suponemos que encaminar es acompañar a alguien. Pero en el idioma original, la palabra encaminar viene de la palabra griega propempo. ¿Sabe qué significa esa palabra? Sé que no sabe, yo tampoco sabía, tuve que investigarlo. Propempo significa proveer lo necesario o financiar un viaje. Eso significa la palabra encaminar. Vamos a verla en la Biblia. Mire, Hechos capítulo 20. Tiene que buscar las citas y tiene que leerlas para entender este concepto y este principio bíblico. Hechos capítulo 20, versículo 38. A veces no entendemos cómo es nuestra responsabilidad delante de Dios para con los siervos de Dios que pasan por nuestra iglesia. Y hay muchas iglesias. Mire, yo tengo muchos amigos misioneros, gracias a Dios. Y a veces platico con ellos. Ellos muy rara vez expresan sus experiencias particulares con las iglesias, porque son hermanos buenos siervos de Dios, la mayoría de ellos. Pero a veces, a manera de aprendizaje, le digo: no me tienes que decir nombres de iglesias ni de pastores, pero ¿cuál es tu experiencia con las iglesias? Y a veces, hermanos, escuchamos que hay iglesias donde llegan y ellos vienen sin comer todo el día. Y a veces vienen de viaje para llegar a esa iglesia. Llegan a una iglesia, no se les da ni de cenar, no se les da hospedaje. A veces se tienen que dormir en la camioneta donde van viajando, o tienen que buscar un lugar. Hermano, vamos a ver cuál es la responsabilidad de la iglesia bíblicamente con los siervos de Dios. Mire, Hechos 20:38. Pablo está hablando con los hermanos ahí, despidiéndose de ellos, ¿verdad? Y les dice ahí, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, que no verían más su rostro. Y note esta palabra, aquí aparece la palabra propempo, que se traduce como encaminar. Aquí le dice, le acompañaron al barco. La palabra propempo aparece aquí para darnos a entender que ellos pagaron el coste del viaje de ese barco que tomó Pablo para avanzar en su viaje. Eso es encaminar. ¿Estamos aquí, hermano? Mire Romanos 15:24.
Romanos 15:24. Pablo le escribe a la iglesia de Roma y les dice ahí a los hermanos, Romanos 15:24. Dígame cuando lo encuentren. Queremos avanzar rápido. Romanos 15:24. Cuando vaya a España, dice, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Y note que dice, y ser encaminado. ¿Y ser qué, hermanos? Encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Pablo dice, yo voy a visitarlos, hermanos, pero él tenía la confianza de decir, yo voy, hermanos, pero voy porque necesito ser encaminado por ustedes. Propenco. Dice, yo necesito su ayuda para continuar el viaje que voy a hacer para predicar el evangelio. Y no era que Pablo era muy confianzudo con la gente y diciendo, hermanos, pues yo necesito que... No, hermanos, él estaba enseñando a la iglesia la responsabilidad que la iglesia tiene para que la palabra de Dios avance hacia el lugar donde Dios quiere. Mire en 1 Corintios 16:6, por favor, vaya. 1 Corintios 16:6. Pablo escribe a la iglesia de Corinto, una enseñanza recurrente a las iglesias que él tenía influencia. Dice en Corintios 16:6, 1 Corintios, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros, ¿qué dice? Me encaminéis a donde haya de ir. A veces leemos esta palabra en la Biblia y no entendemos el significado. Pablo hablaba en un sentido un poquito usando un eufemismo para no sonar tan gravoso, pero les dice, hermanos, yo espero que ustedes me encaminen para que vaya a donde tengo que ir. Dios me ha llamado a predicar, como vimos anoche. Dios, hermanos, quería que Pablo predicara en Asia y fue una de las zonas más impactadas con el evangelio, donde estaban las 7 iglesias que fueron referidas en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Pero para que Pablo pudiera llegar a Asia necesitaba ser encaminado por los hermanos de Macedonia. ¿Me está siguiendo, hermano? Mire conmigo ahí en 1 Corintios 16:10. Estamos ahí, ¿verdad? Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace, ¿qué, hermanos? La obra del Señor, así como yo. Versículo 11, por tanto nadie le tenga en poco, sino que dice, encaminadle en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Pablo está diciendo, hermanos, Timoteo hace la obra de Dios igual que yo, pero para hacer la obra de Dios es necesario los recursos. Timoteo no va a poder viajar sin la ayuda de la iglesia. La iglesia tiene que entender mi responsabilidad. La responsabilidad del misionero es ir y llevar el evangelio a donde Dios lo ha enviado. Pero la responsabilidad de la iglesia es orar por ese misionero, pero encaminarlo también, proveerle de los recursos para que él pueda llegar a donde Dios le ha mandado. ¿Entiende eso, hermano? Es un principio bíblico. Mire 2 Corintios 1:6. Nada más para que usted vea, y hay más ejemplos, pero para que usted vea que lo que estamos hablando es bíblico. 2 Corintios 1:16. Dice, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros. ¿A dónde, hermanos? A Judea. Pablo hacía muchos viajes. Iba de ciudad en ciudad en ciudad. La pregunta es, hubo tiempos que Pablo en Corinto tuvo que trabajar haciendo tiendas. Pablo no le tenía miedo al trabajo. Él metía el hombro para trabajar y sacar recursos para sostenerse. Gloria a Dios, hermanos. Pablo en esta situación, él estaba solo. Él no tenía una familia, no tenía una esposa, no tenía hijos. Pero él fácilmente conseguía recursos para solventar sus gastos trabajando. Pero, hermanos, el plan ideal de Dios era que él se enfocara a predicar el evangelio. Así es. Y que iglesias tomaran juntamente la responsabilidad con él de proveer los recursos para que él avanzara y visitara otra iglesia y estableciera una obra. Y avanzara y empezara otra iglesia y no se detuviera por falta de recursos. ¿Estamos aquí, hermano? En Tito 3:13 dice, a Cenas, intérprete de la ley, Apolos, encamínales con solicitud, de modo, claramente dice ahí, que nada les falte. El término de encaminar en la Biblia, propenco, significa proveer recursos para que se haga la obra de Dios.
El hermano Gallo es reconocido por el apóstol Juan porque el hermano Gallo tenía el hábito de encaminar a los siervos de Dios que pasaban por su iglesia, y él decía, desde que él llega aquí, si es un siervo de Dios, que el pastor avala, que el pastor da la oportunidad que presente y que exponga su llamado en la iglesia, yo como miembro de la iglesia soy responsable de encaminar a ese hermano a través de la iglesia. ¿Estamos aquí, hermanos? Eso es lo que está diciendo. Vamos a tercera de Juan, versículo 7. Dice el apóstol Juan ahí. Versículo 6 dice: los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Ya entendemos la connotación de esa palabra encaminarles, para que continúen su viaje. Versículo 7: porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada, ¿qué dice? De los gentiles, hermanos. Está hablando específicamente de siervos de Dios que salieron, que fueron enviados por amor del nombre de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Era responsabilidad de la iglesia proveer los recursos para estos siervos y siervas de Dios pudieran llevar a cabo la obra del ministerio. Aquí hay una enseñanza para nosotros. En las iglesias, hermanos, se necesitan hermanos como Gallo. Hermanos que tengan ese corazón por la obra de Dios. Hermano, yo conozco a su pastor de muchos años. Crecimos juntos en alguna manera y en la iglesia, aprendimos juntos muchas cosas. Fuimos casi juntos al colegio bíblico, hemos aprendido casi lo mismo. Y hemos compartido cargas, así como él lo menciona. Yo le dije con sinceridad, hermano, usted necesita mejorar sus transmisiones porque tiene buena enseñanza. Tiene buena enseñanza, hermanos. Amén. Ustedes aprenden mucho de la Biblia aquí. Amén. Si ustedes mejoran esta calidad de las transmisiones, yo le digo al pastor, usted va a ser un influencer. Todo un influencer, ¿verdad? Y que aquellos que tienen millones de seguidores, pues su pastor va a ser famoso. Pero hermano, hacemos esa recomendación. Yo muchas veces he escuchado al pastor con una carga de hacer más por misiones, pero nuestro corazón a veces se ve limitado por la capacidad que tenemos económica por parte de la iglesia. Quisiéramos apoyar a todos los misioneros. Quisiéramos enviar ofrendas para acá, para allá, pero el límite que tenemos es hasta donde la iglesia puede dar. ¿Me entiende lo que le digo? Por eso en las iglesias, y esta carta va dirigida a un miembro de la iglesia, porque en las iglesias necesitamos gallos, necesitamos hermanos y hermanas que tal vez no pueden ir al campo misionero, que tal vez no pueden ir a otro país por alguna u otra razón, pero pueden ayudar para que los siervos de Dios puedan llegar. Por eso se hacen las conferencias de misiones. Por eso se reciben misioneros en la iglesia. ¿Para qué viene un misionero? A poner un video y decir, hermanos, oren por nosotros, vamos a tal país, reparten tarjetas, hermanos. Esas tarjetas las guardamos ahí en un cajón, no oramos por ellos. Les damos una ofrenda, pero a lo que se puede, $50, $100. ¿Me está siguiendo? Sí. Y pensamos, ya estamos haciendo la obra misionera. Porque pasó un misionero, lo recibimos, le dimos de cenar y le dimos para la gasolina para que llegue a otra iglesia. Pero el hermano Gallo tenía mucho más que eso. Dice ahí la palabra de Dios, ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Versículo 8, mire por favor. Tercera de Juan, versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos. ¿Qué dice? Con la verdad. Esta palabra acoger, la palabra griega apolambano, significa, hermanos, hacerse cargo de una persona. Como recibirlo, acogerlo quiere decir resguardarlo, protegerlo. Desde que este misionero pisa nuestra iglesia, ahora eres parte de nosotros, ahora eres responsabilidad de nosotros, misionero, siervo de Dios. Mientras estés con nosotros, nada te va a faltar. Siervo de Dios, eres un héroe, no eres un limosnero. Siervo de Dios, tú has dado tu vida para servir a la causa de predicar el evangelio en un lugar donde yo soy responsable
responsable de ir. Pero yo no puedo ir. Tú eres alguien apreciado, valorado, amado. Ya basta de que dejemos de ver a los misioneros como limosneros, como vividores, como personas, hermanos, que nomás vienen a pedir. Y hermanos, realmente debemos comprender cuál es su trabajo, cuál es su llamado. Muchos misioneros que yo conozco, hermanos, eran profesionistas, tenían trabajos bien remunerados, tenían, hermanos, un estilo de vida aceptable, cómodo. Pero ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Ellos cambiaron su estilo de vida. Muchas veces, hermanos, vendieron todo lo que tenían, pusieron toda su vida dentro de una camioneta, si es que tenían camioneta. Se prendieron su camioneta y con un tanque lleno que tal vez alguien les proveyó, se fueron, hermanos, sin un peso en la bolsa, sin recursos, sin promesas, sin nada. Cuando llega gente así a nuestra iglesia, debieran ser tratados como héroes, debieran ser tratados, hermano, como lo que son, siervos del Dios Altísimo. Amén. Pero llegan a las iglesias y les hacen malas caras. Y el pastor mismo, pues para recibirte, esta es una lista de requisitos que yo te pido. Mándame la copia del INE y la CURPI, mándame el pasaporte y una carta del pastor, y mándame las cartillas de vacunación, y mándame tu doctrina, tu credo. Y mire, yo entiendo a los pastores que hacen eso, porque hay muchos que no son misioneros y visitando iglesias. Y tengan cuidado, pastor, porque hay muchos vividores. Hay falsos misioneros que se aprovechan de las iglesias. Y a veces han pasado por una iglesia y me han engañado a mí. Pero yo prefiero equivocarme en darle a quien no debo darle. ¿Me entienden? Amén. Que no darle a alguien a quien debemos ayudar. Amén. El pastor es responsable de investigar a ese misionero, saber qué iglesia lo está enviando, qué cree, qué va a hacer, cuándo salió y cuándo va a llegar al campo. El pastor es su trabajo. Y tenga confianza y ore por el pastor, que Dios le dé sabiduría, para que cuando un misionero venga a presentar en la iglesia, con toda confianza usted pueda acoger a esa persona. ¿Qué significa acoger a tales personas? Es hacerse cargo de sus necesidades. O el pastor no debería andar buscando dónde hospedar al misionero. Los miembros de la iglesia, que son como el hermano Gallo, deberían pelearse casi, en un buen sentido, no se peleen, pero deberían casi pelearse. Pastor, ya me toca a mí, pastor. La otra vez le dio al misionero a aquella familia, ahora déjeme hospedarlo a mí. ¿Me está siguiendo? Pastor, no debería tener que andar gastando en recursos para ver dónde voy a hospedar a este misionero. Yo le he enseñado a nuestra iglesia que Dios bendice un hogar cuando ese hogar tiene un corazón para hospedar a misioneros. Amén. Hay una historia en la Biblia que yo me he preguntado por qué Dios la puso. En una ciudad llamada Sunem había una mujer, y no tenemos tiempo de ver la historia, pero había una mujer que dice la Biblia que cuando Eliseo pasaba por esa ciudad, ella lo invitaba a comer. ¿Ha leído usted esa historia? Sí, amén. Yo me pregunto, Señor, ¿qué necesito yo saber que alguien me invitaba a comer a Eliseo? ¿Qué le importa a alguien que alguien lo invite a comer? Pero para Dios fue importante. Amén. Le voy a enseñar por qué. Esta mujer invitaba insistentemente a Eliseo que comiera en su casa. Y dice la palabra de Dios que ella pudo conocer a Eliseo. Y luego le dijo a su esposo, oye, ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa era pastor bautista, porque era medio borroncito, ¿verdad? Porque ya agarraba y dice, hermana, voy a ir para allá, hermana, ahora no me voy a invitar, ¿verdad? Que lo invitó una vez, pero siempre pasaba por su casa. Dice, pero yo entiendo que es varón de Dios. Fue bendecida la mujer en conocer personalmente a ese varón de Dios. Y ella le dice a su esposo, yo dice la Biblia te ruego, ¿verdad? Pero ya sabemos, los ruegos de una mujer son órdenes. Son maneras sutiles de decir te ordeno, ¿verdad? Y las cosas que aprenden. Y le dice, hagamos un aposento. Y vamos a poner ahí lo básico, una cama, una mesa, una silla, aire acondicionado, televisión por cable, internet. Eso está en el hebreo, hermanos. ¿Okay? Vamos a poner lo básico en este cuarto para que cuando él pase por ahí,
se hospede. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Ahora, Dios nos dice, mira, empezó, le invitaba a comer. Luego construyó un cuarto en su casa. Antes de poner alberca en su casa, antes de poner una cochera en su casa, antes de poner una sala de cine en su casa, construyó un cuarto misionero. Amén. Dijo, este cuarto va a estar acondicionado con lo necesario para que él tenga privacidad para orar, para leer su Biblia, para estudiar, pero va a ser para hospedar al siervo de Dios. Amén. ¿Sí lo está viendo? ¿Qué pasó con esta mujer? La historia sigue. Hay reyes en la Biblia que Dios nos dice, era de tantos años y reinó tantos años y murió. Reyes de Judá y de Israel. De esa mujer se dedican varios capítulos para enseñarnos la historia de ella. Nos dice que no tenía hijos. Y Eliseo, el siervo de Dios, dice, ¿qué voy a hacer por ella? ¿Cómo le voy a pagar? Amén. Vamos a orar por ella, dice. Y Dios le dio un hijo. Gloria a Dios. Años después su hijo se enferma y muere. Ella corre con el siervo de Dios. El siervo de Dios viene, ora, su hijo resucita. Más adelante la historia nos dice que Dios iba a permitir que viniera un hambre a la ciudad. A nadie le avisó, a nadie, ni al rey ni a nadie, más que a esa mujer. Le dijo, vete porque va a venir un hambre. Se va 7 años. Perdió todas sus propiedades, todo lo que tenía. Después de 7 años regresa para ver si puede recuperar sus tierras. Y casualmente, en el momento que llega al palacio, estaba Jesse platicándole al rey, no, las cosas que había hecho Eliseo en su ministerio. No, hombre, rey, y un día resucita un... No, sí, se murió un niño y Eliseo oró y se... No, esa sí no te la creo, Jesse. Esa ya la estás inventando, Jesse. Sí, y voltea y... ¡Ah! ¡Mira! Esa es la mamá del niño. Estaba entrando en ese momento. Casualidad. A ver, el rey dice, ven, estaba con sus palomitas el rey. A ver, cuéntame, ven. Me encantaba el chiste. Cuéntame la historia. Sí, así pasó. Ay, miren que resucita. ¡Wow! Oye, aprovechando, rey, pues venía para ver si mis tierras. Y sí, pero sigan platicando. Regresen de todas sus tierras. Y todo lo que produjo en 7 años. Wow. Sus tierras. Había sequía, no había producido nada. Pero le dieron frutos como si hubiera producido 7 años. Y todo comenzó con un plato de comida. Amén. ¿Por qué Dios tiene esa historia? Yes. Porque Dios considera como algo muy importante la actitud que tenemos hacia los siervos de Dios. Amén. Tremendo. ¿Sabe por qué? Jesús dijo, allá, y no tengo tiempo, pero la Biblia dice en Marcos 10, dice que si damos un vaso de agua fría solamente, no perderemos recompensa. Dice, el que recibe a profeta, por cuanto es profeta, ¿profeta qué es? Pro es en lugar de femis, es hablar. Es un predicador, un profeta. Yo soy profeta, pero no uso el término de profeta porque se entiende como que es alguien que sabe el futuro. Yo no sé el futuro, más que la escatología bíblica, ¿verdad? Pero no usamos el término, pero eso aplica para un predicador. ¿Me está siguiendo? Amén. El que recibe profeta o predicador, por cuanto es predicador, recompensa de profeta tendrá. Que recibe a un discípulo, por cuanto es discípulo, recompensa. Y dice, y si nomás con que lees un vaso de agua fría, nada más con eso, vas a tener recompensa. Dios nos lleva al extremo para decir, lo más mínimo que haces por un siervo de Dios, vas a tener recompensas. ¿Por qué? Jesús dijo, y este principio es bíblico, que cuando hacemos algo a uno de estos más pequeños, dice, a mí lo hiciste. ¿Se acuerda que dijo Jesús que un día va a juzgar y van a estar unos a su derecha y unos a su izquierda? Y les va a decir, apartaos de mí, malditos, a los de la izquierda. Y va a recompensar a los de la derecha y va a decir, entrad al gozo, benditos a mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste, estuve enfermo en la cárcel, me visitaste. Y era decir, ¿cuándo te vimos? Bueno, cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Si usted supiera que viene el Señor Jesucristo de visita a la iglesia físicamente, y el pastor dijera, ¿alguien lo quiere hospedar?
Bueno, yo entiendo que muchos dijeran que no porque tienes ahí un montón de música mundana y perversidades en tu casa. Tienes hasta botellas de cerveza en tu refri. Y sé que no querrías a Jesús ahí, aunque Él está ahí sin darte cuenta, ¿verdad? Pero sería un privilegio para nosotros tenerlo en casa. ¿Qué no harías por Jesús? ¿Qué no le ofrecerías tú que no sea digno de recibir? ¿Sí me entienden? Bueno, ese principio nos enseña el hermano Gallo. Él tenía ese corazón. Y le dice Juan, mira, cuando tú recibes y acoges a los misioneros, a los siervos de Dios, no estás cooperando con Él. No estás haciendo una obra de beneficencia. Y tenemos que entender, y lo digo otra vez, la obra misionera y el apoyo a misiones, hermanos, no es una obra de beneficencia. No es dinero que damos para darle de comer a los misioneros, aunque ellos pueden usarlo para comprar comida, pero no es, a ver, vamos a ver cuál misionero necesita. Ay, pobrecito, tiene necesidad, vamos a mandarle. Esa no es la manera de usar la promesa de fe. Es una inversión para lograr un propósito. Tú no estás ahí que, recibí una income tax, ¿verdad? Recibí dinero. $10,000, ¿qué voy a hacer con ellos? Los voy a invertir. Voy a ver cuál empresa es la que está quebrando para darle mis $10,000. ¿Usted hace eso? No. No, Señor. Usted busca la inversión más segura, la más exitosa, la que tiene mejores réditos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Eso debe ser la promesa de fe a misiones. Ahora, usted no lo escoge. El pastor es el que tiene esa responsabilidad. Pero él es como un administrador. Usted dice, pastor, estos recursos yo los voy a dar a la obra misionera, los pongo en mi sobre, doy mi promesa de fe, y el pastor tiene que buscar dónde es la mejor manera de invertir ese dinero. No es para ayudar, no es para suplir una necesidad específica, es para invertir a que el evangelio sea propagado hasta lo último de la tierra. Sí es. Y hay que saber dónde invertir. Amén. Pero hermanos, el hermano Gallo entendía eso. Y quiero usar un par de minutos para hablarles de otro hermano que mencioné. Nada más lo voy a mencionar, ya se me acabó el tiempo. En versículo 3 de Juan, hermanos, en versículo 9, dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Totalmente contrario el testimonio de Gallo del testimonio de Diótrefes. Escúcheme, hermano, en las iglesias necesitamos gallos, pero no necesitamos Diótrefes. Diótrefes era el tipo de hermano que criticaba a los siervos de Dios que venían. Otro misionero, son unos vividores, nomás vienen a pedir que busquen un trabajo. ¿Me está siguiendo? Diótrefes era totalmente antagonista a la obra misionera. Criticaba al pastor y a la iglesia y a los que recibían y daban a misiones. Síguele dando, sigue tirando tu dinero. Trataba de desanimar a otros para no apoyar la obra misionera. Los Diótrefes en la iglesia abundan, se multiplican. Porque con sus palabras que parlotean hablando mal de la obra de Dios y la obra misionera, hacen que otros se desanimen de participar en misiones. Los Diótrefes siempre se hacen presentes, siempre se manifiestan y son un obstáculo y enemigos de la obra de Dios. Y hay Diótrefes en la iglesia. Tal vez usted ya pensó, este hermano es Diótrefes. No lo sé, yo no los conozco, pero por ahí debe haber uno u otro Diótrefes. Esos no hacen falta. Esos no los necesitamos. Hasta el nombre feo tienen Diótrefes, ¿verdad? ¿Sabe qué necesitamos en la iglesia? Necesitamos gallos. Amén. En nuestra iglesia tenemos esa clave. Cuando yo viene a misión, hermano, necesitamos un gallo. Todos se quedan así. Algunos hermanos saben. Necesito a alguien que hospede a este misionero, alguien que lo lleve a cenar, alguien que se haga cargo de ellos. ¿Sí me está siguiendo? No tenga miedo ser un gallo. Usted invierte en un siervo de Dios, usted está invirtiendo en usted. Cuando venga un misionero a la iglesia, pídale permiso al pastor.
Todo lo que usted haga debe ser a través de la iglesia. Eso es lo mejor, es lo sano, es lo ideal. ¿Estamos aquí, hermano? Amén. Si el pastor va a levantar una ofrenda para un siervo de Dios, hermano, dé con sacrificio. Dé de una manera que se muestre su amor por la obra de Dios. Amén. Mire, hermano, nuestra iglesia es una iglesia, voy a usar la palabra pobre, aunque no somos pobres, tenemos lo necesario, pero los diezmos en mi iglesia en promedio son de 5 a 10 dólares por semana de la gente en mi iglesia. Es el salario promedio que recibe. No tenemos ningún diezmo de 100 dólares o más, no tenemos ninguno. Pero es una iglesia que ama la obra misionera. Amén. Hace una semana atrás había una necesidad para un misionero que estaba comprando un terreno. Le dije, hermanos, yo sé que no tenemos, sé que estamos pobres, pero hay que entrarle. Y hermano, juntamos una ofrenda, casi $2,000 para darle para el terreno. Hermanos, hay un misionero en Argentina que está construyendo. La misma semana tenemos la coca misionera. Cómo me encanta ese proyecto. 12 veces hemos llenado una coca. No sé si usted ha visto las cocas, las botellas de coca que venden en los Walmart grandotas con una alcancía. Yo me la llevé a la iglesia y dije, hermano, miren, lo que usted se gasta en una coca, deje de tomarse una coca a la semana, traiga sus 10 pesos y póngalos aquí. Una coca a la semana. ¿Le hace bien? Yo tengo 3 años sin tomar una gota de Coca-Cola, ni de Pepsi, ni ningún refresco. Y cada semana yo decido poner algo ahí en la coca misionera. Amén. Y los niños, hermano, de 1 año, apenas caminan y traen su monedita ahí y la echan. Se juntan $2,000 en esa coca misionera. Amén. La llenamos en 3 meses. Y hermanos, hemos dado ofrendas para proyectos de misiones, boletos de avión, misioneros que van al campo, obras de construcción que están trabajando. Una iglesia que tiene necesidades. Hermanos me han dicho, pastor, ¿y por qué no usamos una coca misionera para la ampliación de las? No, hermanos, eso es para misiones, Amén. no es para la iglesia. Nosotros vamos a dar y Dios nos va a proveer. Y Dios lo ha hecho. Pero una iglesia que se compromete con la obra misionera es una iglesia bendecida. Y mire, hermanos, necesitamos gallos en la iglesia. El tercer personaje es Demetrio. Solamente le dice Juan en versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hermano, aquí hay 2 ejemplos que Dios le dice a usted, mira, estos son 2 actitudes hacia la obra misionera. La de Gallo y la de Demetrio. La de Gallo y la de Diótrefes. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Bueno, usted, querido hermano, amado, va a imitar a uno de los 2. Y Dios le dice, imita lo bueno, no imites lo malo. Porque el que hace lo bueno es de Dios. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Por qué no decide esta mañana usted ser un gallo? Y aprenda a cacaraquear. Amén, hermano. Amén. Aprenda a ser un gallo. Tal vez usted dice, pastor, pero yo estoy solo, estoy sola, soy viuda. Hablando de viudas, ¿se acuerda quién sustentó a Elías? ¿Se acuerda usted que era una viuda? Que no tenía nada para comer, que tenía un puñadito de harina y aceite. Y Elías, como todo buen predicador, le dice, hazlo a mí primero, ¿verdad? Pero Dios suple las necesidades de esa viuda. ¿Se acuerda que fue una viuda la que dio 2 blancas ahí en la ofrenda? Y Jesús le dijo a sus discípulos, vengan. ¿Quieren saber quién dio más que todos? Y ahí los discípulos, pues yo creo que aquel que trae el camello último modelo, ¿verdad? Yo creo que aquel que es dueño de la fábrica tal. Se equivoca. La que dio más fue esa viudita. Porque todos dieron lo que les sobraba. Pero esta viudita, de su sustento, dio todo. Y note que Jesús dice 2 veces, todo lo que tenía. Por más que usted y yo demos a la obra de Dios, nunca hemos dado todo. Nunca hemos dado todo. Lo que Dios se fija no es cuánto das, sino con cuánto te quedas. ¿Qué tanto sacrificio representa tu amor por la obra de Dios? Amén. En esta conferencia, hermanos, yo quiero animarles. Ya no
participe en la obra misionera. No, sacrifique. Que realmente Dios vea que a usted le cuesta. Hermano, cada miembro de la iglesia puede apoyar más de un misionero. En mi iglesia hay un hermano que tiene su negocito y él solo apoya a 10 misioneros. Uno solo. Y no crea que es rico, no crea que tiene mucho. Pero él ve que Dios lo bendice un poquito más. Pastor, ya tengo a otro misionero. Y empieza a dar su promesa de fe, lo equivalente a lo que le damos a un misionero por mes. Él lo da. Y agarramos otro misionero. Y agarramos otro misionero. Esta iglesia puede apoyar tanto misiones como usted se comprometa a dar. Va a haber una tarjeta. Agarra esa tarjeta. Y no le ponga lo que siempre pone. No. Tiene que ponerle más. Si Dios ha sido bueno con usted, esfuércese. Súbale un poquito y verá cómo Dios lo va a bendecir. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por cada hermano. Bendice y haz que podamos tomar buenas decisiones en nombre de Cristo.